Muy buenos días y sean ustedes bienvenidos a su podcast de conservación costera, el rol de los manglares y las comunidades en la sostenibilidad ambiental. A la hora encontrarán a Valentina Mayagüelo y Joan Sebastián Gaitán Cabrera y nos vamos a embarcar en un camino hacia los manglares pertenecientes al Golfo de Urabá, más específicamente en la zona de Turbo, Antioquia. Hoy nos encontramos con la profesora titular de la Universidad Nacional, Ligia Estela Urrego Giraldo, ingeniera forestal con doctorado en biología de la Universidad de Ámsterdam. Ha dedicado sus estudios a la investigación de bosques inundables y ecosistemas de manglar. Profe, queríamos hacerte algunas preguntas. Primero, que saludes a los oyentes. Muy buenas tardes a todos y a Valentina y a John Sebastián porque me han invitado a que les dé una opinión, unos conceptos sobre los ecosistemas de manglar del Golfo de Urabá. ¿Qué papel ecológico cumplen los manglares y por qué es importante conservarlos? Los manglares prestan una gran cantidad de servicios ecosistémicos porque ejercen una defensa a los ecosistemas costeros y a las poblaciones que están allá asentadas porque son capaces de atenuar el oleaje. Entonces el impacto que pueden tener sobre estas poblaciones es grande. De hecho, cuando ocurrió el tsunami de Tailandia se dieron cuenta que todas esas poblaciones que tenían un manglar por delante y los ecosistemas sufrieron menos daño que los que no lo tenían. Ese, digámoslo, es un factor físico interesante que hay que considerar, pero lo otro es que los manglares son considerados guarderías infantiles, porque hay una gran cantidad de organismos marinos y que están en las costas que vienen a desovar en estos ecosistemas. Entonces ellos son responsables o son el hábitat para esa reproducción de peces, de bivalvos, de todas esas conchitas que a veces nos encontramos en la playa. Ellos están prestando un papel muy importante. Y además que los manglares no tienen en Colombia, sobre todo en el Caribe, no tienen una alta diversidad de plantas, pero sí tienen una altísima diversidad de fauna, especialmente de aves. Entonces, digámoslo, en términos ecosistémicos, ese es otro valor que tenemos que señalar y tener siempre en cuenta de ese papel que están jugando para las aves. Muchas de las aves que vemos cuando estamos en la playa tienen nidos allí, pero además hay tortugas, hay caimanes, hay otra gran cantidad de vertebrados que también tienen su hábitat en estos ecosistemas. Teniendo en cuenta aquellas funciones que tú nos dices en este momento, nos gustaría saber cuáles son las especies que podemos encontrar en Turbo, Antioquia, y más o menos como qué requerimientos tienen en esa zona. Bueno, es que los manglares, digamos que son como un ecotono, una transición entre los ecosistemas marinos y los ecosistemas más continentales. Entonces, en el Golfo de Urabá, por el hecho de que tienen, allí está la desembocadura del río Atrato, que es uno de los ríos que más caudal tiene en el mundo y más aporte de sedimentos. Entonces, hay una zonación, hay una gradación entre el manglar, que tiene una influencia mucho más del mar, y los ecosistemas que tienen mucha más influencia de los ríos. Entonces, digamos, especies de manglar son digamos los 5 especies, que son el Rhizophyra mangle, conocido como mangle rojo, la Avicennia germinans, conocido como mangle negro, la Guncularia racemosa, reconocido como mangle blanco, Peliciera rhizophorae, que es un tanto raro en Urabá porque es una especie típica del Pacífico. Por diferentes métodos, digámoslo, de dispersión, llegó a Urabá. Y hay uno que muchos autores dicen que no es un mangle verdadero, que se llama Conocarpus erectus, que le llaman mangle botón, que es el que más cerca está de los ecosistemas del otro lado, pues digamos de los más continentales. Pero el hecho de que haya zonas inundadas por el río en su encuentro con el mar hace que en algunos manglares
uno encuentre especies que son más de los bosques aluviales, que ya son de otra composición, como Raffia taedígera, hibiscus, varias especies de anonáceas. Entonces depende mucho de la salinidad del manglar. Entonces hay que decir que en el Golfo de Urabá, por esta influencia aluvial tan grande, la salinidad es muy baja, aunque tiene dos variaciones estacionales, dependiendo si es la estación lluviosa o de la estación seca, que está muy relacionada a su vez, sin entrar en mucho detalle, con la circulación del viento y las corrientes de agua. Entonces esas son como las especies que se encuentran. Profe, quisiéramos que nos hablaras un poco sobre la reproducción de estas especies principales de mangle. Bueno, la característica más importante es que cuando uno ve lo que son las semillas del mangle, que son como esas barritas cafecitas que uno se encuentra en la playa, que son como unos conitos alargados, esos son propágulos. ¿Qué diferencia hay entre un propágulo y una semilla? Que los propágulos de los mangles, de Rhizophyra, de Laguncularia, de Avicennia, que ellos germinan estando adheridos al árbol. ¿Para qué les sirve esa característica de germinar antes de caer? De que cuando caigan puedan enraizarse fácilmente, porque como están sujetos al movimiento del agua, entonces cuando logran alcanzar una determinada zona, ya sin tanta influencia del agua, puedan empezar a desarrollarse las hojas casi que inmediatamente. Entonces lo que uno ve no son las semillas como tal, sino ya son como el principio de la plántula, porque es una semilla que ya germinó en el árbol, y eso es una característica muy particular de los manglares. ¿Sabes de alguna especie cuya función sea polinizar manglares, que sea una polinizadora de manglares? Pues nosotros hicimos un trabajo con abejas melíferas, y esas abejas visitaban las flores del Rhizophyra mangle, lo que uno podría decir que participan en la polinización. El Rhizophyra, por ejemplo, es una especie que está catalogada como anemófila, o sea que la polinización se hace por parte del viento, y es muy factible que también lo haga Laguncularia. En cambio, en el Avicennia se reconoce que es una especie de insecto, que en este momento no recuerdo el nombre, que es la que participa en la polinización de esa especie. Entonces uno no puede hablar de que la polinización en los manglares es así o de otra manera, porque eso es una relación más de una especie de planta con sus visitantes florales y sus polinizadores. ¿Cuáles son los principales efectos antrópicos que han afectado la zona de Turbo, Antioquia, como las consecuencias de este tipo de acciones? En general, los ecosistemas de manglar, cuando no tienen una buena vigilancia y un buen control, y también depende mucho de las condiciones sociales y económicas de las comunidades, hay una extracción muy alta de madera, y la madera que más se extrae es la de Rhizophyra mangle, porque el Rhizophyra mangle es la especie que más humedad tolera de todas. Bueno, el Peliciera también, pero esa es más agua dulce que agua salada. Pero el Rhizophyra mangle tolera la humedad y la salinidad, entonces la madera es muy utilizada en construcción. Entonces es muy común en esa zona, y cuando nosotros trabajamos en la expedición estuarina, encontramos que en muchas parcelas uno veía los tocones de madera extraída, pero se pueden extraer conchas y otros macroinvertebrados que la gente consume, que también se extraen de los manglares. Entonces digamos que en los manglares de Urabá, mientras más cerca están de alguna de las comunidades de afrodescendientes y demás, entonces tienen una mayor intervención a nivel de la extracción de madera. Pero encontramos además un gran problema, y es que hace varias décadas el río Turbo fue desviado, entonces cambiaron la desembocadura de un lado a otro, y sucede que los ríos son los que regulan una gran parte de la geomorfología costera. Entonces a los manglares de ese lado del río Turbo les cambiaron la dinámica de los sedimentos. Entonces eso, ¿en qué ha repercutido? Que por ejemplo se tenían bosques de manglar dominados por Rhizophyra, por el mangle rojo, que es el que más inundación tolera y demás, y todo lo que está creciendo actualmente por debajo en su gran mayoría es Avicennia y Laguncularia, porque son especies que toleran, sobre todo Avicennia, toleran más esa cantidad de sedimentos que le están cayendo. Entonces es como pensar que se hace una intervención pensando que solamente están moviendo
la desembocadura, y lo que hicieron fue cambiar toda la dinámica de la vegetación en toda la zona de influencia de desembocadura del río Turbo. Pero además en el otro lado, aunque en este también se ha encontrado, los manglares están enfermos en toda la parte de la desembocadura del Atrato. Tienen unos tumores grandes que fueron producidos por hongos debido a que los árboles están un poco más débiles, porque es una zona mucho más contaminada. ¿Y es contaminada de qué? De los residuos de la minería que son transportados por el río Atrato. Entonces, como los manglares son el último ecosistema que ellos encuentran, los ríos, antes de caer al mar, en esos manglares se encuentra contenido una gran cantidad de metales pesados. Entonces hay altos contenidos de hierro, hay altos contenidos de cobre, hay inclusive trazas de arsénico, de cianuro, de plomo. Entonces digamos que ese es otro problema que a uno le podrán decir, no, entonces esto no tiene ningún problema porque los árboles están ahí, están creciendo. Pero el hecho de que les hayan dado esas enfermedades implica que son individuos que estaban debilitados por la contaminación. Profe, ¿cuál es el papel de esas comunidades con respecto a los manglares? ¿Y conoces de pronto si esas comunidades tienen alguna tradición con estos ecosistemas, con el manejo? Un ejemplo que puede haber es que últimamente se está utilizando demasiado el mangue rojo para las artesanías de las regiones, debido a que por sus colores, los cuales son muy atractivos tanto para los locales como para los extranjeros, se están comercializando como maderas más caras con su color extravagante. No es un color extravagante, sino que es un color como más rojizo, entonces eso lo hace como diferente y muy bonito. Pero entonces es lo mismo que les decía yo ahora, ellos siempre ven el manglar como una fuente de recursos, ¿cierto? Y es cierto que lo son. ¿Cuál es el problema? Aunque hay prohibiciones por parte de las entidades territoriales, con la corta del manglar son reglas que no se cumplen y es muy difícil controlarlo en muchos casos. Uno puede ver claramente que son unos manglares que están en proceso de degradación, porque en algunas partes, en algunos de los manglares que nosotros evaluamos, no encontramos categorías de diámetro grandes, o sea, no había árboles grandes porque ya los habían sacado. Entonces los árboles grandes eran los remanentes de mangle negro o de mangle blanco, porque el mangle rojo lo han aporreado mucho más. Aunque ellos conocen y saben de la importancia del manglar, pero por ejemplo la comunidad de Bocas del Atrato, que es donde nosotros tuvimos después unos proyectos de investigación, pues ellos son conscientes del valor que tiene el manglar, pero también encontraban gente que era de otras comunidades, de otras partes, que venían a extraer los troncos grandes que ya no tenían otras comunidades. Entonces digamos que es muy difícil en cierta manera pensar que se haga un aprovechamiento sostenible, que es otro de los problemas que ustedes están interesados como en abordar, porque la gente necesita los recursos, porque necesita los materiales de allí. Entonces es muy difícil decirle a la gente que no tale, que no corte, que no extraiga, cuando no le están dando otras oportunidades ni otras posibilidades económicas para sobrevivir. Teniendo en cuenta el panorama actual y el que puede haber si se sigue con la sobreexplotación del mangue, ¿qué consecuencias habría o repercutiría en el resto de tipo de mangue que hay en la zona? Por ejemplo, el mangue negro y el mangue blanco tomarían el territorio que actualmente ocupa el mangue rojo, o cómo habría esa dominancia de especies en la zona. Sí, eso es importante, pero hay que analizar otros factores, porque por ejemplo, si es un manglar que tiene cierta influencia del oleaje y cierta inundación, va a haber una degradación, pero la regeneración del mangle rojo va a ser mucho más difícil, ¿cierto? Porque se le están agotando las fuentes de propágulos y de semillas. En otros sitios donde ya haya un poco menos de inundación, empiezan a invadir o a predominar el Avicennia, la Laguncularia y un helecho que es indicador de perturbación, como es el Acrósticum. Lo llaman el helecho del manglar y lo que hace es que invade sitios mucho más abiertos donde han extraído el manglar. Entonces se ha visto que la transformación va de que era manglar dominado por rizófora, pero termina con mayor representatividad del mangle negro, que es Avicennia, y del mangle blanco, que es Laguncularia, y como les digo, del Acrósticum. Pero uno no puede afirmar eso sin mirar
cómo está el aporte de agua dulce y el aporte de sedimentos y el impacto del oleaje, porque son factores que determinan quién se puede regenerar o no. Uno piensa que la producción de propágulos de rizófora es tan grande que si dejaran esos sitios y no los siguieran explotando, el manglar se regenera. Porque de hecho tenemos registros con paleoecología que, por ejemplo, en San Andrés hubo un tsunami como en el año 1600 algo, y el registro de polen nos mostró que después el manglar se regeneró, pero porque nadie lo estaba molestando, nadie le siguió extrayendo, sino que se dejó avanzar el proceso de sucesión natural de recuperación del bosque. Profe, desde tu experiencia allá en Turbo, ¿qué alternativa de pronto propondrías o te parecería viable para un manejo más sostenible de los manglares? Conjuntamente pues trabajando con las comunidades, como para proponerles a ellos para que no se dé una explotación tan masiva de estos ecosistemas. Pues eso siempre pasa como con los cultivos ilícitos, que tú le puedes decir a una persona que no extraiga un recurso si tiene otra alternativa. Entonces habría que generar todo un mecanismo para que ellos pudieran concentrarse, al igual que en muchas otras partes, y que allá mismo en plátano, en banano, en plantaciones que realmente les puedan ayudar en ese sentido. Pero algo que a mí me parecería muy interesante es replicar algo que en su momento tuvo muy buen impacto, y es que en Cispatá, que es una zona también cubierta por grandes extensiones de manglar, allá hicieron unos distritos de manejo integrado. Entonces, ¿qué pasaba con esos distritos de manejo? Que son áreas que se delimitan dentro de un manglar, y en esos sitios se permite la explotación hasta cierto nivel. Entonces, por ejemplo, ustedes como forestales me entienden, si les dicen, vea, ustedes en determinado tiempo pueden extraer tantos metros cúbicos de madera, y en qué proporción en las diferentes clases diamétricas de los adultos, de los juveniles, etcétera. Porque entonces en su momento, yo realmente actualmente no sé cómo ha seguido evolucionando ese proceso, pero miramos que los manglares que estaban asociados a esa parte de un distrito de manejo integral implica que pueden aprovechar esa parte, pero el resto no. Entonces ese otro resto, esos otros manglares estaban en buen estado de conservación, pero porque se está dejando que la gente explote un determinado volumen de madera, y lo mismo tendría que hacer con la extracción de otros productos, porque por ejemplo de los mangles se pueden extraer taninos, que eso sería otra forma de tener una producción, pero ustedes saben, para eso se necesita toda una infraestructura casi que industrial para transacción de cualquiera de esos productos. También, asimismo, pueden haber otras alternativas, unas campañas de concientización donde se conozcan, por ejemplo, qué son los créditos de carbono, teniendo en cuenta que para estos créditos el mangue se puede utilizar muy bien debido a que este tiene la capacidad de recolectar aproximadamente unas 20 toneladas de carbono diario, y pueden ser una opción para aquellos que quieran enfocarse más en el tema de restauración y conservación del mangue, más allá de su explotación para otro tipo de actividades. Sí, esa es una buena opción, aunque todas estas opciones están muy determinadas por la densidad de población, o sea, cuántas personas tienen que vivir de esa área, de esa zona, de esos bonos. Pero el otro problema que ya se está registrando en otras partes donde han funcionado supuestamente los bonos de carbono, es que una comunidad pudiera controlar la tala o la corta, ¿cierto? O la extracción de algunos árboles, pero no pueden controlar los factores físicos. Entonces, por ejemplo, conozco otra parte en el Caribe, que pues no puedo mencionar exactamente dónde, que también tenían un programa de bonos de carbono, y por efecto de las manipulaciones que se hace de los cursos de agua, alteran las tasas de sedimentación. Entonces, cuando eso pasa, el manglar se empieza como a cambiar la composición, como ya les digo, pero se empieza como a secar, a tener menos inundación. Entonces eso se refleja en la productividad del manglar, y si afecta la productividad, entonces está afectando toda la línea base de los bonos de carbono. Entonces digamos que como alternativa sí, pero que va a solucionar todo el problema no lo sabemos, porque hay que mirar cuáles son las áreas, cuánta gente tiene que vivir de ellos,
y cuál es la capacidad que tienen esas comunidades de controlar los impactos antrópicos, ya sea afectando variables físicas o las mismas variables biológicas. Profe, ¿conoces si de pronto hay normativas destinadas a la protección de los manglares? Sí, claro, se supone que en Colombia tenemos un exceso de normas para todo y los manglares no son la excepción. Por ejemplo, las áreas de manglar, como las costas, deben ser de la nación y por ende no estaría permitido extraerlas. Pero por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en la expedición estuarina en Capurganá, cuando llegamos a muestrar los manglares que nosotros habíamos logrado mapear como 2 años antes, lo habían talado completamente para construir un hotel. Entonces hay unas prohibiciones y digamos que las instituciones responsables de esa vigilancia y sobre todo las corporaciones autónomas regionales deben de controlar la tala y la deforestación y la intervención de los manglares, pero no tienen toda la capacidad instalada para hacer ese control. Entonces es muy difícil que lo puedan hacer, pero que las normas están, que se tienen que proteger, pero están compitiendo con industrias muy jugosas o mucho más productivas, como es la ganadería extensiva, que son de grandes latifundistas y de dueños de la tierra, que sin embargo pueden expandir sus tierras secando manglar, que eso también lo hacen, drenar el manglar para cambiar el uso. En Turbo lo han hecho y en otras partes. Y fuera de eso, la otra industria con la que tienen que lidiar y que también es bastante productiva es el mismo turismo, porque de donde hay manglares es porque hay mar y hay sol. La comunidad de Bocas del Atrato tiene un sendero ecológico y también he visto senderos ecológicos en algunos manglares en el Pacífico. Y digamos que cuando la comunidad es una comunidad compacta, que pueden manejar ese ecoturismo de una manera mucho más controlada, eso también les sirve a ellos, que ante el atractivo del bosque, del sendero ecológico que hacen, entonces por ejemplo ofrecen comidas tradicionales, bebidas tradicionales, artesanías. Entonces es como una actividad conjunta de la comunidad, aunque suene redundante, pero están ofreciendo diferentes productos que sí les pueden dar a ellos un sustento económico importante, pero va a depender mucho de la comunidad en particular. Me surge la duda de si en estas áreas el plan de ordenamiento territorial las define como áreas destinadas a la protección, o de pronto hay alguna desarticulación con las políticas que se tienen para esta zona. Sin haberlo consultado mucho en los últimos años, me atrevería a decir que supuestamente en esos esquemas y planes de ordenamiento territorial, pues porque ustedes saben que depende del tamaño del municipio, hacen una cosa o la otra, siempre están consideradas como esas áreas verdes. El INVEMAR hace un mapa cada 2 años mostrando las extensiones de los manglares y dónde están y cómo están y cuál es su estado de degradación. Pero ustedes saben que un alcalde tiene la potestad de cambiar el plan de ordenamiento territorial. Entonces depende mucho, uno, del interés que tengan los alcaldes en la conservación, ¿cierto? Y que quieran respaldar el plan o el esquema de ordenamiento que hizo su antecesor. Entonces, en muchos casos ellos llegan con una intención de seguir protegiendo el manglar, pero ahí hay negocios que son más rentables y no sabe uno, pues porque entonces yo no quiero hacer una acusación aquí de frente. Un gran ejemplo de eso que está pasando actualmente es Vallasolano. Vallasolano es una zona la cual se está enfrentando a una expansión urbana y turística que está acabando con la biodiversidad y los manglares que había en esa área, pero que no se le está dando importancia porque se está viendo más la visión del turismo, de llenarlo todo de hoteles, llenarlo todo de restaurantes y sacarle la mayor viabilidad económica, pero afectando directamente o acabando con la biodiversidad que habita. Exacto, y Urabá no va a ser la excepción, porque playas como Arboletes, como Necoclí, como la misma Ensenada de Río Negro, que tiene unos manglares tan bonitos, tiene unos síntomas y unas señales de intervención bastante altas, porque además ustedes saben que por Urabá se mueve una gran cantidad de productos de los cultivos ilícitos, para no mencionar tan claramente, pero pues eso es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe, que por ahí está saliendo una gran cantidad de droga para exportación. Bueno, profe, ya para concluir,
¿Qué mensaje le darías a los oyentes con respecto al cuidado de los manglares y de pronto si hay una acción que pueda tomar cada persona desde su hogar para aportar a esta protección, incluso pues si no vive en una zona costera? Pues mira, otro de los grandes problemas que yo he observado en muchos manglares es la cantidad de basura que llega a los manglares por las corrientes de agua, pero también porque no hay un control de las basuras en muchas de estas comunidades. Entonces todo lo que tiran a una quebrada o a un río finalmente va a llegar al manglar. Entonces, si las comunidades fueran más conscientes y se manejara el paisaje integralmente, entonces tendrían un mayor cuidado de eso, pero como les digo, tiene que haber una articulación entre la administración de las alcaldías y la gobernación de cómo se controlan muchos problemas, porque, por ejemplo, una comunidad como Bocas del Atrato no tiene acueducto ni alcantarillado, entonces todo va al manglar. Entonces uno no puede, y para nosotros se convierte en algo muy difícil, predicar la conservación cuando no hay una cantidad de necesidades básicas insatisfechas en una comunidad. Entonces el reto hoy en día es mucho más duro, porque si tú le vas a decir a la gente, como dije ahora, no corten, no talen, no aprovechen, ¿cuál es la alternativa que tienen? ¿De qué van a vivir? ¿Cómo van a mantener un manglar limpio cuando le están llegando residuos de la minería de aguas arriba, toda la contaminación biológica de aguas servidas, cuando le está llegando esa cantidad de plástico? Es que usted no imagina la cantidad de plástico que hay en los manglares. Entonces son problemas que no se circunscriben a la costa, que se pueden empezar a controlar desde la gobernación, desde los entes nacionales y territoriales, y que vayan bajando, pero tiene que haber una inversión de recursos clara y sustancial para dar opciones. Usted no le puede decir a la gente que pongan a sacar plástico así como así, cuando no tiene una alcantarilla, pues que era lo que más veíamos nosotros en muchos de estos pueblos que están en el Golfo. Entonces uno sí quisiera como que hubiera más control del Estado en la conservación de esos manglares, pero se tiene que ocupar primero de las comunidades humanas, porque si no estamos predicando en el desierto. Eso no tiene sentido, que nosotros como biólogos, como forestales, como conservacionistas, como ingenieros ambientales nos vamos a hacer un planteamiento que está completamente desligado de la realidad de la gente. Así es, profesora Ligia, y muchas gracias a usted por sus aportes y por darnos una ampliación del espectro de lo que sabíamos, de lo que son los manglares pertenecientes a Turbo, Antioquia, el papel que estos cumplen en la ecología de la zona y lo importante que son para las poblaciones aledañas y para su subsistencia. Asimismo, les queremos dar las gracias a todos nuestros oyentes. Queremos encontrarlos acá en una próxima ocasión y nos despedimos en este momento, la profesora Ligia, Valentina y yo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias, profe.